9:22. Le damos la bienvenida al jurista Orlando Amores Terán. Con él analizaremos la calificación de terroristas a grupos de delincuencia en el marco de la guerra interna declarada por el presidente Daniel Noboa Sin en el Ecuador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días. ¿Es aplicable la legislación de Ecuador a grupos terroristas en este marco de guerra interna? Absolutamente. Lo que pasa es que el presidente emitió un decreto insuficiente, porque es un decreto que no ordena la utilización de armamento letal hasta la erradicación del narcoterrorismo. Trata el fenómeno como que si se refiriera a lampa organizada y la llama crimen organizado. Es el lampa común, organizada. Hay que tratarlos como lo que son. Organizaciones criminales cuya fuente de financiamiento es el tráfico de armas, personas, órganos humanos, divisas, el tráfico de equipos, de documentos y de narcóticos. Por lo tanto, hay que tratarlos como lo que corresponde, como narcoterroristas. Y como narcoterroristas, el presidente o el mandatario debería asumir la responsabilidad política de declarar guerra interna contra el narcoterrorismo y disponer al comando conjunto a través de los comandantes de fuerza y del comandante de la policía la realización de operaciones hasta exterminar del territorio nacional el narcoterrorismo con la utilización de todo el armamento letal que está a disposición de la fuerza pública ecuatoriana. Doctor, ¿es decir que a su criterio sería incorrecto este decreto 111? No es incorrecto, es insuficiente, es ambiguo. Les ordena salir a las operaciones militares en un estado de guerra interna, sometiéndose o argumentando convenios internacionales, resoluciones internacionales entre estados. Esta no es una guerra entre estados. Cita el Tratado de Westfalia, que se refiere a los fundamentos, a los cimientos establecidos en 1648 en el derecho internacional respecto a las relaciones entre los estados soberanos. Esta no es una guerra entre estados, esta es una guerra legítima del Estado soberano del Ecuador contra hostiles que penetraron a partir de que en el país se instauró el narcoestado por constituyente en el 2008. Estos son los efectos de la instauración del narcoestado en el 2008. Usted no tiene que olvidarse que en el 2008, mediante constituyente, se instauró el narcoestado en el Ecuador, que consiste en someter a la población ecuatoriana a leyes diseñadas para favorecer el delito, proteger a los criminales. Acuérdese que en el 2008, luego de que se puso en vigencia la Carta Chávez, se desarmó el servicio secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el 2009 se eliminó la UIES, se eliminó el GAOS, se eliminó la base de Manta. En el 2010 se suprimieron los servicios de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En el 2011 se destruyeron los sistemas de seguridad social del Ejército y de la Policía. En el 2012 se puso en vigencia el Código Integral Penal, en donde se establecen varias garantías penales, varios derechos humanos a favor de la delincuencia, del AMPA común y del terrorismo, dando la espalda a los intereses nacionales, dando la espalda a las instituciones del país, dando la espalda a las víctimas. Esta es la estructura del narcoestado que el mandatario debió tratar de desarmar en este mismo decreto o a través de una consulta popular, utilizando las 8 preguntas estructurales que ya están aprobadas por la Corte Constitucional desde el 2019 y que están orientadas a eliminar
la función de transparencia, eliminar la función electoral, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar el Consejo Nacional Electoral, eliminar el modo como se elige el Consejo de la Judicatura, eliminar la Asamblea, sustituirla por un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados elegidos popularmente, eliminar las regiones, trasladar a la Cámara del Senado las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado, sustituir el Consejo Nacional Electoral por un Tribunal Supremo Electoral integrado por todos los delegados de todas las organizaciones políticas. Ahí se van a dar cuenta que es un mamotreto el Código de la Democracia, porque creo que hay 294 organizaciones políticas. No hay mesa para sentarlos. Entonces tendrán que reformar, que establecer 4 líneas ideológicas y 4 orientaciones políticas para las organizaciones. Además, aquí no hay organizaciones políticas. Aquí lo que existe son clubes electorales financiados con su dinero, con mi dinero, con el dinero de los contribuyentes. Clubes electorales estatales. No hay partidos, no hay democracia, no hay constitución. No hay constitución, ¿por qué? Porque no hay división de funciones. Todo está cooptado en la función de transparencia y control social, a través del órgano ejecutor de esa función, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este es el esquema, esta es la situación del país. A esto hay que responder con un decreto de guerra interna contra el narcoterrorismo y convocando, disponiendo al CNE que llame a consulta popular con las preguntas estructurales que desarman el narcoestado instaurado en Montecristi. Jurista, pero todo este esquema que usted ha planteado, ha propuesto aquí en este espacio de entrevistas de opinión, no va a tomar mucho tiempo cuando ya lo que se necesita es una lucha urgente contra el crimen organizado, que ahora mismo ya están calificados estos grupos de crimen organizado transnacional como grupos terroristas. ¿Cómo se puede definir un grupo terrorista? El grupo terrorista es el que genera terror, el que impone terror a la población para lograr sus fines. Y esta gente ha impuesto terror a partir del 2008, se han ido organizando. Su mayor manifestación terrorista fue octubre de 2019, su segunda manifestación terrorista fue junio de 2022. Hubieron diputados siniestros, zurdos, que votaron por la amnistía de los terroristas que asolaron Quito, tanto en octubre del 2019 y lo volvieron a hacer en junio del 2022. Por lo tanto, aquí hay una connivencia con el AMPA política y el narcoterrorismo. Aquí no hay crimen organizado. Hay que distinguir que cuando usted combate al AMPA, cuando usted combate al crimen organizado, que es AMPA común organizada, cuando usted combate al narcotráfico, tiene limitaciones en ese combate. Tiene que respetar el debido proceso, tiene que tener autorizaciones judiciales, tiene que tener presencia fiscal, tiene que respetar derechos humanos, tiene que respetar derechos humanitarios, pero cuando usted combate al terrorismo, usted entra, neutraliza y sale. Lo que no puede es generar torturas, lo que no puede es generar violaciones, pero está combatiendo a una organización mortal, tenaz. Nos han demostrado el terrorismo. ¿Se olvidó usted cómo jugaban con los cráneos a fútbol en las cárceles? ¿Se ha olvidado usted que aquí todas las tiendas, todos los taxistas están vacunados? ¿No hemos perdido la cuenta de cuántas extorsiones hay? ¿Hemos perdido la cuenta de que hay 6.611 asesinados? Por lo tanto, hay terrorismo, se implantó el terrorismo y hay que declararle guerra interna al narcoterrorismo, porque la fuente de financiamiento del terrorismo es el tráfico de personas, armas, órganos, divisas, documentos, equipos y narcóticos. Esto tiene que ser evidenciado en el decreto. No se lo dice con... el decreto es ambiguo y además limita a la fuerza pública, porque les recomienda respetar los derechos humanos y les recomienda acatar el derecho humanitario. ¿Qué tiene que recomendarles eso? Va implícito. No pueden generar violaciones, pero no los pueden mermar. Ya está mermada. El diseño narcoestatal
la legítima reacción de la fuerza pública. Le he dicho cómo destruyeron los servicios de inteligencia, cómo destruyeron operaciones de antinarcóticos, cómo destruyeron operaciones antisubversivas, desde que asumieron el poder y desde que instauraron la Carta Chávez en el 2008. Todo esto hay que revertir. Hoy, ser un buen legislador no es crear leyes, es derogar las leyes, porque hay inflación jurídica en el país. Hay que derogar todo este sistema pútreo, favorable al delito, protector del delincuente, que todos los días observamos. Más se demoran en ingresar los detenidos que en salir. No es que el juez sea malo o el fiscal sea malo. La ley está diseñada para favorecer el delito y proteger al criminal. Todo esto hay que reformar, derogar, eliminar. Hay que dotar a la fuerza pública del fuero militar y policial que antes tenía. Hay que dotarle de autonomía. Hay que devolverle el poder que tenía, el poder de respuesta legítima que tenía la fuerza pública, Ejército, Marina, Región y Policía Nacional. Mientras eso no se haga, vea, son meros maquillajes y sigue la fuerza pública actuando en desventaja. Jurista, ¿y cuál sería entonces este marco legal internacional que permite luchar abiertamente contra estos grupos ya calificados terroristas en el país? Hay la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra el Terrorismo. Está orientada a prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. La fuerza pública no debe regresar a sus cuarteles mientras no haya asumido el control total en el territorio y haya neutralizado totalmente al narcoterrorismo que está asolando el Ecuador. Eso es todo. Esa orden no está en el decreto. Entonces nos van a hacer show. Hemos cogido al fulano de tal, hemos cogido 8, hemos cogido. El terrorismo te mata, pero nosotros los vamos a coger. Sin embargo, la disposición para los militares es clara, es neutralizar a estos integrantes de grupos ya calificados como terroristas en el país. Uno de los resultados que hemos escuchado de la cúpula de las fuerzas del orden es que ya hay 5 terroristas abatidos. Entonces, de estas bandas criminales también consideradas como objetivo militar, ¿cómo explicar eso? ¿Hasta dónde puede llegar el accionar de las fuerzas del orden en este contexto de guerra interna? Yo no he leído en el decreto que les ordenan neutralizar al terrorismo. No he leído. Lo que he leído es que les recomiendan respetar los derechos humanos. A más de 20 les ordenan grupos. hacer operaciones militares y policiales respetando los derechos humanos y acatando el derecho humanitario. Sí, pero ¿para qué les dicen? Eso es generarles miedo. La Fuerza Armada ecuatoriana, y creo que la Fuerza Armada en América Latina, está traumatizada, absolutamente traumatizada, porque cuando toman el poder los siniestros, los zurdos, los izquierdistas, lo primero que hacen es una comisión de la verdad, acuérdense, y hasta ahora tienen al general Contreras de la DINA en Chile preso. Acuérdense cómo persiguieron a Pinochet, acuérdense cómo persiguieron a Videla. Entonces, este trauma lo tienen todos los militares en América Latina. Se cuidan mucho. Entonces, cuando usted es presidente de la República, tiene que asumir la responsabilidad política, asumir las responsabilidades de lo que usted ordena y ordenar el abatimiento del narcoterrorismo. No está explícitamente, no está expresamente ni explícitamente determinado en el decreto ese modo, esa orden, esa disposición. Es decir, que no hay las garantías para que las fuerzas del orden eliminen a estas amenazas en este contexto de crimen interno, de guerra interna. Mire usted donde los derechos humanos, donde esta gente que está vinculada al garantismo penal, les empiezan a seguir, a molestar, a perseguir por las acciones a los militares, ellos van a recular, van a dar un pie atrás. ¿Por qué? Porque no se van a sentir suficientemente amparados con ese decreto. Porque, ojo, les recomiendan realizar operaciones, vuelvo a insistir, respetando los derechos humanos.
alguna cuestión que estos derechos humanos, garantismos penales, vean que es un exceso de fuerza, ¿sí?, van a inculparles, van a imputarles a ellos. Ya el COIP ya debería haber derogado todas estas normas garantistas. Debería haber una norma, artículo: no comete infracción quien mata o hiere en defensa propia, en defensa de su integridad personal, de la integridad personal de sus parientes, de sus vecinos. No comete infracción aquel que en defensa de los bienes privados y nacionales mata o hiere a una persona. Derógase todas las normas que contradigan este artículo. No hay esa norma. Cuando haya esa norma, entonces pueden los oficiales de Ejército, Marina, Aviación, Policía Nacional trabajar, ¿sí?, con suficiente fortaleza, con suficiente amparo. Mientras tanto no. Y también, bueno, se habla de actores no estatales beligerantes. ¿Cuál es la diferencia de estas dos calificaciones? Grupos terroristas y también actores no estatales beligerantes. Vea, esos son eufemismos. Es un eufemismo. Es un torpe eufemismo. Aquí debe declararse guerra interna contra el narcoterrorismo. El narcoterrorismo está integrado por organizaciones criminales cuya fuente de financiamiento es el tráfico de armas, personas, órganos humanos, divisas, narcóticos, que han asolado al país desde el 2008 a esta fecha. Pero ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de actores no estatales beligerantes? Pregúntele al que usa ese eufemismo. Yo no uso ese eufemismo. Actores, ¿cómo es que dicen? Actores no beligerantes. ¿Quién es un actor no beligerante? ¿Quién es un actor beligerante? Actor beligerante es el belus, guerra. El no beligerante es el que no belus, no guerra. ¿Qué? No debe haber ambigüedades. En un decreto no debe haber. Mire usted cómo cuestiona ese decreto. No debe haber ambigüedades. El decreto es: ordénase neutralizar al narcoterrorismo. La Fuerza Armada deberá emplear toda la fuerza letal hasta cuando tenga el control territorial total en el Ecuador. ¿Y cómo podemos amparar entonces a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol aquí de la Asamblea Nacional? Y a su juicio tendría que entonces plantearse otro decreto, y ¿qué se debería incluir en este decreto? Lo que le estoy diciendo a usted, ¿sí? No generarle miedo a las Fuerzas Armadas, asumir la responsabilidad política del decreto, ordenarles la neutralización al narcoterrorismo, establecer que el narcoterrorismo se consolidó desde el 2008 a esta fecha, establecer que las organizaciones criminales vinculadas al narcoterrorismo son el brazo armado del AMPA política. El AMPA política es la que instauró legislación beneficiosa para el delito y protectiva de los criminales. Y es la que vive parasitando el Estado. Acuérdese, antes del 2006 habían 250,000 funcionarios en el país. Hoy hay 800,000 ingresados durante la década infame, 2007-2017. Eso es un parasitismo total. Hay 4,322, creo que, coordinadores generales interministeriales. ¿Sabe cuánto gana cada uno de esos tipos? ¿Sabe cómo sobreviven 6 millones de ecuatorianos? Con $90 al mes. ¿Cuánto ganan estos tipos? 3,800, 4,000. Es un insulto al pueblo ecuatoriano. Todas estas cosas tienen que regularse. ¿Cuál es el rol de la Asamblea en esta guerra? Por ejemplo, ellos ya han anunciado que darán amnistías a las fuerzas militares, a la policía. Eso es una torpeza. Eso es una torpeza. ¿Cómo pueden estar dando amnistías e indultos a la fuerza pública por ejercer su función? A ellos hay que excluirles de responsabilidad con el artículo que usted que le dije. No comete infracción quien mata o hiere en defensa de su integridad personal, de su familia, de sus bienes,
privados y de los bienes nacionales. Por lo tanto, no comete infracción el miembro de la fuerza pública que mata o hiere en ejercicio de sus funciones. Punto, y se acabó. ¿Para qué amnistías? ¿Para qué indultos? Amnistías es amnesia, olvidar. Indulto es decirle, sí, eres un criminal, pero te voy a perdonar. ¿Por qué? Están cumpliendo sus funciones. ¿Por qué tienen que olvidar lo que hicieron? No hicieron nada malo. ¿Por qué tienen que indultarles? No hicieron nada malo. ¿Pero por qué les van a amnistiar y por qué les van a indultar? Porque no hay esta norma, la norma que no genera responsabilidad en los actos legítimos de ellos. No hay. Por eso es que la legislación está diseñada para favorecer el delito, proteger a los criminales. Debe haber una norma. No comete infracción alguna quien mata o hiere en defensa propia, en defensa de la integridad personal, en defensa de su familia, en defensa de los bienes privados, de los bienes nacionales, y no comete infracción quien mata o hiere cuando es elemento de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones. Punto. Punto. Como no hay esa norma, tiene que darles indulto. Como no hay esa norma, tiene que darles amnistía. Es al revés. Deben cambiar esas normas pro garantismo penal, pro derechos humanos que tanto perjuicio nos están ocasionando. Al no haber norma, existe este riesgo, por ejemplo, que en el futuro haya una comisión de la verdad que persiga a militares y a policías que han tomado la decisión de eliminar estas amenazas. Gracias. Usted es una persona muy inteligente, muy inteligente. Entonces, mire usted, reciben este decreto ambiguo, el Comando Conjunto dispone a los comandantes de fuerza, disponen a los coroneles jefes de brigadas o de batallones, ¿sí? Y ellos mandan a sus capitanes, que son los operativos, los tácticos, pero les van a decir, verás, no cometerás excesos. Después nos vamos a meter en problemas, mete problemas a mí, y le mete problemas a mi general. ¿Cómo va ese pobre capitán? Con las manos en el bolsillo, a dejarse insultar, a dejarse disparar. Si se da cuenta que no se puede en una guerra andar con ambigüedades, la guerra es guerra. Y si declara la guerra, es guerra. Y hay que fortalecer al ejército, a la marina, a la aviación, a la Policía Nacional. Hay que darles autoridad moral y autoridad física para neutralizar estos daños que han ocasionado a la nación. Caso contrario, eso es porque las bandas u organizaciones criminales internacionales van a ver que ese comportamiento es medroso, es miedoso. Van a considerarlo débil y por lo tanto se van a ensoberbecer. Y pueden llegar a desafiar, mátame, pues mátame, aquí estoy. Y no lo pueden matar. A su juicio, entonces, la responsabilidad está prácticamente en manos de la Asamblea Nacional para cambiar esta norma. Respecto de esa ley, sí. Respecto del COIP, sí. Pero respecto del decreto de responsabilidad del mandatario. ¿Y es suficiente el cambio de la norma, que debe hacerse urgente? ¿Es suficiente eso en este contexto de guerra interna? Pero imagínese usted, cuando usted tenga una norma jurídica que diga eso, que ya decía eso el Código Penal antiguo. Vea, la legislación de los 80, de los 90 fue sesudamente realizada. No fue realizada por delincuentes pensando en favorecer a delincuentes, no. Fue realizada por juristas pensando en proteger la sociedad ecuatoriana. Hay que regresar a esas normas básicas. Caso contrario, perdemos la guerra. ¿Por qué creen que no actúa? ¿Por qué creen que no reaccionan? Porque no se sienten respaldados por lo que usted acaba de decir. Para revisar los actos atroces, violatorios de los derechos humanos. Muchísimas gracias por atroces, violatorios de los derechos humanos. Y
¿Respecto de qué? Del decreto emitido de guerra interna contra el crimen organizado. Al crimen organizado, al AMPA común, al narcotráfico, usted le combate con gases, le combate con toletes, le combate con inteligencia, le combate con balas de goma, le combate tenuemente. No puede ir, matar y desangrar a la gente. No, no. Le combate con autorización judicial, con presencia fiscal, cuidando el debido proceso al AMPA común, al crimen organizado, al narcotráfico. Cuida usted el debido proceso. Al terrorismo no, está en guerra. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias por esta entrevista. A que usted, tenga muy amable. un excelente día. Gracias, que pase muy bien.